En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. El canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de Almudena Grandes. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola, David. La noticia de la muerte de Almudena Grandes, ocurrida el sábado 27 de noviembre, impactó al mundo de las letras. ¿Quién fue esta española y cuál fue su aporte a la literatura? Nacida el 7 de mayo de 1960 en Madrid, Almudena Grandes sintió vocación por la literatura desde la niñez, cuando, en lugar de usar los lápices de colores que su abuelo le daba para dibujar, ella escribía. Las primeras lecturas que influyeron en ella fueron las de Benito Pérez Galdós, Daniel Defoe con Robinson Crusoe y La Odisea de Homero. De estas obras tomó el arquetipo del superviviente, llevado a personajes capaces de arreglárselas de una u otra manera para sobrevivir, más allá de las figuras típicas del héroe y el antihéroe. También reconoció el influjo de Cervantes, y por eso, tal y como ocurre con el Quijote, no es extraño encontrar pequeñas historias dentro de otras más complejas en la obra de Almudena. Aunque tanto su padre como su abuelo fueron escritores de poesía aficionados, ella escogió quedarse en la esfera de la narrativa, por la cual confesaba sentir una gran pasión y a la vez una gran frustración. Definió su adolescencia y juventud como edades bastante confusas de por sí, que coincidieron con la transición española, una etapa que ocultó su profunda confusión bajo el maquillaje rutilante de una modernísima edad de oro con minúscula, que no en todos los campos, pero sí en ciertos significativos aspectos, al final resultó ser, más bien, una edad de purpurina. Para complacer a su madre, que soñaba para ella una carrera de chicas, decidió ingresar a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, aunque lo que en realidad quería era estudiar latín. Una vez egresada, comenzó a trabajar redactando textos para enciclopedias. Desde entonces, permaneció siempre ligada al mundo editorial y enfocó su carrera hacia la literatura. Su paso por historia se vio reflejado más tarde en el desarrollo de su escritura, una escritura en la que la memoria, el pasado y los acontecimientos históricos jugarán un destacado rol. También interpretó un pequeño papel en la película A Contratiempo, dirigida por Oscar Ladaoust en 1982. Fue una escritora comprometida, se manifestó abiertamente de izquierda y tanto desde sus obras literarias como desde su tribuna estable en importantes medios de comunicación españoles, analizó la contingencia de su país y no dudó en tomar posición frente a ella. Tenía una mirada especialmente crítica de la España de principios del siglo XX, que, en su opinión, se ha convertido en un país de horteras y borricos, una sociedad que calificó como desagradable e insensible, cuyos integrantes permanecen indiferentes al sufrimiento ajeno, mientras sucumben ante el consumismo y materialismo de nuestra era. Profundizó en esta idea en su novela Los besos en el pan, publicada en 2015 y que construye en torno a la crisis española de 2008 que afectó transversalmente a todas las clases sociales del país. La autora reivindica la idea de volver a vivir con dignidad, como nuestros abuelos. Así, en la clave de un diálogo entre generaciones, plantea la necesidad de recuperar la humildad para asumir la pobreza, que siempre se ha encontrado presente en España, como una cuestión contra la que luchar, sin que llegue a ser una lucha que excluya la alegría
y la ilusión. En diciembre de 1996 se casó con el poeta granadino Luis García Montero, con quien tuvo una hija, Elisa. Por el trabajo de García, profesor de literatura comparada en la Universidad de Granada, el matrimonio vivió entre Madrid y la ciudad andaluza. La publicación de su ópera prima, la novela erótica Las edades de Lulú, en 1989, fue el granito que marcó la carrera de Almudena Grandes. Este libro la hizo merecedora del 11º premio a la sonrisa vertical, cuenta con más de 25 ediciones y ha sido traducida a más de 20 idiomas. En esta obra, Grandes pasa revista a la España de la década de los 80, a la vez que propone una novela de iniciación alejada de todos los tópicos. Narra la historia de Lulú, una quinceañera que en una ansiosa búsqueda de afecto se siente atraída por Pablo, profesor universitario y amigo de su hermano. Tras un primer encuentro sexual, la adolescente entra en una vorágine de fantasía y deseo en complicidad con Pablo, que acepta ser parte del juego. Juntos exploran un camino marcado por la experimentación, que termina de la peor manera cuando Pablo, traicionando la confianza de Lulú, la involucra en un juego sexual con su hermano, que siempre había fantaseado con ella. Ya con 30 años, Lulú comienza a buscar nuevas experiencias en otros entornos, acercándose a distintas dinámicas de pareja, tríos, personas transexuales y orgías. En 1990 tuvo una exitosa adaptación cinematográfica, de la mano del director Vigas Luna, con un elenco que convocó a actores como Javier Bardem, Francesca Neri, Óscar Ladoire y María Barranco. Antes de la aparición de Las edades de Lulú, la cultura del erotismo en España estaba protagonizada, por un lado, por el cine del destape, vodevillesco y cómico, y por otro, por una literatura elitista, cultivada por admiradores de autores como Bataille y Sade. Almudena Grandes dio un giro, insertó un lenguaje realista e inconformista. Te voy a afeitar el coño, lo único que tienes que hacer es estarte quieta. No te va a doler, estoy harto de hacerlo, porque eres muy morena, demasiado peluda para tener 15 años. No tienes coño de niña, y a mí me gustan las niñas con coño de niña, sobre todo cuando las voy a echar a perder, le dice en un pasaje el personaje de Pablo a Lulú. El título de la novela obedece al recorrido de la protagonista por distintas etapas, relato que la autora construye a través de numerosas analepsis que van rememorando las distintas edades sexuales de Lulú, desde la pérdida de la virginidad hasta el ejercicio de la prostitución. La novela también resulta transgresora en cuanto a su estructura, que no está marcada por capítulos, sino por una seguidilla de fragmentos sin nombre en los que se refleja la vertiginosa vida sexual de Lulú. A medida que los protagonistas realizaban su viaje de experimentación y autoconocimiento, expandía esta exploración a los ámbitos de lo político y lo social. En este sentido, en Las edades de Lulú nos encontraremos con una doble metáfora. Por un lado, nos enfrentamos a la transformación del personaje principal en la literatura de la España posfranquista, que muta de objeto a sujeto político a medida que toma decisiones sobre su propia vida. Y por otro lado, el avance que hacen al mismo tiempo tanto Lulú como la sociedad española, una desde la adolescencia a la adultez y la otra desde la dictadura a la democracia. Para la escritora, Las edades de Lulú me regaló la posibilidad de vivir la vida que yo quería. Jamás podré saldar esa deuda. Luego vinieron Te llamaré viernes, de 1991, y Malena es un nombre de tango, de 1994. Esta última novela narra 3 décadas de la vida de una mujer de la alta burguesía de la España de la Transición, cuyo camino está marcado por la relación con su melliza. Se convirtió rápidamente en un éxito, recibió elogios de la crítica y también fue llevada a la pantalla grande. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos España, camisa blanca de mi esperanza, con Ana Belén.
seca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clavel, espada. La muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos igual. España, camisa blanca de mi esperanza, de fuera o dentro, dulce o amarga, de olor a incienso, de cal y caña. Quien puso el desasosiego en nuestras entrañas, nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa, de peregrina ni con lugar. Escuchábamos a Ana Belén y España, camisa blanca de mi esperanza en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando a la vida y obra de Almudena Grandes. La posguerra y la transición española fueron dos de los grandes temas de Almudena Grandes, en torno a los cuales giró toda su literatura. La autora sostenía que la cultura oficial que ha adquirido mayor difusión respecto de estos hitos deriva sobre todo de la versión silenciosa y evasiva que mantuvo la generación de los abuelos, de la que se han nutrido las generaciones posteriores, que, en palabras de la autora, han sido incapaces de comprender en su totalidad la historia contemporánea española debido a este silencio generacional. También había definido el franquismo como una dictadura prototípica
debido a su certera aplicación progresiva del terror, capaz de sembrar una brutal represión desde el gobierno para que el estado de cosas se mantuviera tal y como éste lo quería. Sobre la transición española, opinaba que aunque ésta fue presentada al mundo y especialmente a América Latina como modélica desde el punto de vista institucional y que recibió la fama de un proceso exitoso sin precedentes, capaz de introducir una democracia ejemplar y sólida, en realidad resultó ser un fracaso en términos de ideología para la generación sucesiva, no reconociendo las reglas del juego establecidas en los años 70. A pesar de ello, Grandes sostuvo que esa generación, la de la transición, hizo honestamente lo que creía que tenía que hacer. En relación con estos temas, una de sus novelas más emblemáticas es El corazón helado, que la misma Grandes calificó como su obra más ambiciosa. En casi 1000 páginas retrata uno de los períodos más oscuros de la historia de España, a través de la vida de dos familias desde la posguerra hasta la actualidad, recurso que permite a la autora examinar la guerra civil y su influencia en el presente. Para Grandes, escribir es mirar el mundo y lo más natural es mirarlo con ojos propios, y el límite de esa mirada, a su juicio, sería la propia memoria. Por lo tanto, muchas de sus obras contienen, como principales ingredientes, los materiales que aquella le proporciona. Procuro escribir desde mi memoria, que contempla mi género tanto como mis terrores infantiles, la aversión por las coles de Bruselas y una incontable multitud de cosas más. Entendía la literatura como vida para la gente que está viva, te permite vivir, además de tu propia vida, otras muchas vidas. Para la autora, a través de la literatura, los lectores podían encontrar alas para elevarse sobre la realidad y siempre sostuvo que, si bien aprendió muchas cosas en la vida, aprendió aún más en los libros que leyó. Solía destacar la importancia de escuchar otras historias, de conocer otras vidas, y esta necesidad, que para ella era instintiva, se convirtió en la fuerza que la empujó a la lectura. También, la autora afirmaba que el lenguaje no es otra cosa que la expresión del pensamiento, ya que solo existe aquello que podemos decir. Si perdemos palabras que nombren cosas, estaremos perdiendo también esas cosas. La gente no llega a comprender hasta qué punto el lenguaje pobre empobrece el pensamiento, las experiencias y los placeres de la vida. Posicionada como una de las autoras más populares de nuestro tiempo, aseguraba que sus lectores eran su libertad. Mientras ellos estén ahí, seguiré escribiendo los libros que creo que tengo que escribir en lugar de los libros que otros creen que tengo que escribir. Sin embargo, cuando escribo para emocionarme a mí, para convencer a la lectora que yo soy la más crítica de todas, para emocionarles a ellos, para devolverles de alguna manera todo lo que ellos me han dado a mí, porque son mi piel de por vida. Quienes han estudiado de cerca la obra de Almudena Grandes advierten que Madrid es una constante dentro de ella, lo que responde a la extensa tradición cultural de la capital española. La autora ha escogido su ciudad natal para situar prácticamente todas sus novelas, dándole a este territorio un importante papel dentro de las tramas que construye. Al analizar el conjunto de su obra se asoma una visión panorámica del tratamiento que ha tenido Madrid a lo largo de su carrera. En este sentido, es posible identificar dos categorías. En la primera encontramos aquellas historias cuyas protagonistas alcanzan la libertad individual y el crecimiento personal a través de la vida nocturna de la ciudad que se despedía del franquismo y saludaba la llamada movida madrileña, como es el caso de Las Edades de Lulú, Malena es un nombre de tango, o más tarde en Castillos de cartón. Y en la segunda, aquellas novelas enfocadas en las transformaciones sociales e históricas de la ciudad a través de la interacción de ésta con protagonistas nostálgicos de una urbe y un país que ya no existe o que quizás nunca existió. Es el caso de Atlas de Geografía Humana, de 1998, Los aires difíciles, de 2002, El corazón helado, de 2007 o Inés y la alegría, de 2010. En esta segunda categoría, la ciudad adquiere el carácter de un personaje más, dejando de ser solo un mero escenario.
Es la misma escritora quien va a explicar los movimientos espaciales de algunos de sus personajes más emblemáticos de su universo literario y el motivo por el que se repiten varias de las calles de Madrid como San Bernardo, Jorge Juan, Fuencarral o la Glorieta de Bilbao. En la introducción a una de sus obras más autobiográficas, Mercado de Barceló, Grandes señala que si marcara en un plano de la ciudad todas las casas en las que he vivido, el resultado sería un círculo casi perfecto. Desde que a los 10 años mis padres me llevaron a vivir con ellos a un barrio residencial y desolado, hasta hace menos de 2, cuando por fin logré mudarme a una calle paralela a la que tuve que abandonar entonces. La trayectoria geográfica de mi vida ha dibujado un lento y trabajoso regreso hacia el comienzo. En Inés y la alegría, novela que aborda la nostalgia por una España desaparecida y una España republicana que no llegó a ser, la ciudad se presenta asociada a lo femenino, antropomorfizándola en el cuerpo de una mujer. España medía 1,70 m. Nunca antes había sido tan alta, pero su altura no era lo único que llamaba la atención en ella. Llevaba el pelo liso, casi negro, recogido en un moño medio deshecho, algunos mechones sueltos, tan estratégicos como si los hubiera liberado con sus propios dedos, enmarcando su rostro. A partir de ahí, nada era previsible. España era guapa y no era guapa. Mucho más indiscutible era su cuerpo. España tenía un esqueleto interesante, poderosa, incluso vestida de aquella extraña manera, un cruce pintoresco entre señorita amazona y miliciana aficionada, botas y pantalones de montar, una camisa blanca con volantes en el pecho, una americana de terciopelo, un chubasquero muy usado, una manta sobre los hombros y una pistola bien visible, encajada en la cintura del pantalón. España me saludó como un soldado de los de antes, llevándose el puño cerrado a la sien, y sus ojos me enseñaron que no había estado besando la bandera, sino limpiándose la cara con ella, porque cuando salí a su encuentro, España estaba llorando. Aunque más limitada, Grandes también tuvo una incursión en los cuentos con Modelos de mujer, de 1996, volumen que reúne 7 relatos publicados anteriormente en revistas y periódicos. En 2003 apareció Mercado de Barceló, una selección de sus crónicas y relatos publicados en El País semanal entre 1999 y 2003 y en 2005. Fue el turno de Estaciones de Paso, libro que agrupa 5 historias breves de adolescentes en su tránsito a la adultez. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos Yo me bajo en Atocha, con Joaquín Sabina. Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guarda. Su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda. Su partidita de mus, su fulanita de ETA. Con su todo es ahora, con su nada es eterno. Con su rap y su chotis, con su ocupa y su esquí. Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno, la primavera sabe que la espero en Madrid. Con su otoño Velázquez, con su torre Picasso, su santo y su torero, su Atleti, su Borbón, sus gordas de Botero, sus hoteles de paso, su taleguito de Hans, sus abuelitos al sol. Con su hoguera de nieve, su verbena y su duelo. Su 18 de julio, su 14 de abril. A mitad de camino entre el infierno y el
el cielo. Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid. Aunque la noche delire como un pájaro en llamas, aunque no dé a la gloria la puerta de Alcalá, aunque la maja desnuda cobre 15 y la cama, aunque la maja vestida no se deje besar, pasaré las Cibeles, cárcel de yeserías, puente de los franceses, tascas de Chamberí. Ya no sueña aquel niño que soñó que escribía. Corazón de María, no me dejes así. Corte de los Milagros, Virgen de la Almudena. Chabolas de Uralita, Palacio de Cristal. Con su no pasarán, con su vivan las caenas. Su cementerio civil, su banda municipal. He llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan. He crecido en La Habana, he sido un paria en París. México me atormenta, Buenos Aires me mata. Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid. Pero siempre hay un fuego. Pero siempre hay un niño que envejece en Madrid. Pero siempre hay un vuelo. Pero siempre hay un coche que derrapa en Madrid. Pero siempre hay un fuego que se enciende en Madrid. Pero siempre hay un sueño. Pero siempre hay un barco que naufraga en Madrid. Pero siempre hay un niño. Pero siempre hay un sueño. Escuchábamos a Joaquín Sabina con Yo me bajo en Atocha en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando a la vida y obra de Almudena Grandes. Almudena Grandes también se identificó como una escritora feminista y desde esa trinchera se posicionó como una de las voces destacadas del movimiento. En 2020, a pocos días de la manifestación del 8M, señalaba: "Yo creo que el 8 de marzo de 2020 va a haberse impregnado inevitablemente del hecho de que haya vuelto el enemigo de forma contundente, la presencia de la ultraderecha en la vida pública española, el regreso de un machismo canonizado y glorificado por parte de una fuerza política. Creo que tendrá influencia en el 8 de marzo. Yo espero que no ilegalicen la manifestación y que no nos manden a IFEMA. Espero, pero no estoy muy segura". También ha reivindicado el feminismo como la única revolución del siglo XX que ha triunfado, la única que ha logrado de verdad cambiar las condiciones de vida de la gente. También desde la vereda del género, la autora realizó un crudo análisis de la actualidad no solo en España, sino en países como Francia y Estados Unidos, y reflexionó sobre el rol del feminismo en estos procesos. Estamos viviendo en el siglo XXI una resurrección de demonios del pasado que creíamos enterrados para siempre, y no vuelven con los ropajes del pasado, sino con carcasas 3.0. Trump es el regreso del fascismo, pero se presenta como un empresario neoliberal que toma decisiones para el bienestar de sus ciudadanos. Marine Le Pen es una racista, pero llora en televisión cuando dice que no quiere que se mueran los argelinos. En el fondo es partidaria del exterminio porque está a favor de que se queden en su país, que nadie invierta allí y se mueran de hambre.
el machismo se ha rearmado de una forma extraordinaria, envuelto en una cáscara teóricamente progresista y de la libertad de la mujer. Se supone que tenemos que aplaudir porque Apple deja que sus trabajadoras congelen sus óvulos para ser madres a los 40 años cuando las eche para contratar a becarias de 22 años a las que les va a pagar el 15% del sueldo y las va a animar a congelar sus óvulos entonces. Me parece escandaloso cómo se ha vendido la gestación subrogada como un ejemplo de creer en la libertad de las mujeres. No imponer un permiso de paternidad obligatorio, porque ¿cómo vamos a privar a las mujeres de la felicidad de amamantar? Todo esto es un machismo nuevo envuelto en una cáscara progresista, y frente a ese machismo es razonable, justa y saludable la reacción del feminismo. En la última década, Almudena Grandes trabajó en un ambicioso proyecto narrativo denominado Episodios de una guerra interminable, compuesto por 6 novelas independientes, que relatan algunos momentos gravitantes de la resistencia antifranquista. Situado entre los años 1939 y 1964, sus protagonistas se relacionan con figuras y escenarios históricos reales. Este conjunto de obras se configura como un homenaje a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, tanto en su intención como en la forma y en el claro guiño del nombre. Si he querido llamarlas episodios, ha sido para vincularlas, más allá del tiempo y de mis limitaciones, a los episodios nacionales de don Benito Pérez Galdós, que para mí es, como he declarado en muchas ocasiones, el otro gran novelista, después de Cervantes, de la literatura española de todos los tiempos. El primer título es Inés y la Alegría, publicado en 2010, y trata sobre el ejército de la Unión Nacional Española y la invasión del Valle de Arán. Luego, en 2012, apareció El lector de Julio Verne, inspirada en la guerrilla de Cencerro y el trienio del terror. En tercer lugar, en 2014, se publicó Las 3 bodas de Manolita, alusiva al cura de Porlier, el patronato de redención de penas y el nacimiento de la resistencia clandestina contra el franquismo. La cuarta entrega fue Los pacientes del Dr. García, que vio la luz en 2017 y trata el fin de la esperanza y la red de evasión de jerarcas nazis dirigida por Clara Stoffer. El último título publicado en 2020 es La madre de Frankenstein, que narra la agonía y muerte de Aurora Rodríguez Caballeira en el apogeo de la España nacional católica. A la muerte de la autora quedó pendiente la publicación de Mariano Enel Vidasoa, que trata de los topos de larga duración, la emigración económica interior y los 25 años de paz. En sus palabras, la autora explicó que buscaba construir una historia de ficción que encaja en el molde de un hecho real en el tiempo y en el espacio, un relato en el que los personajes reales de la historia con mayúsculas interactúan con los de la historia con minúsculas, es decir, una forma de reivindicar a los personajes que lucharon anónimamente contra el franquismo y por defender sus libertades. Además del 11º premio a la sonrisa vertical, Almudena Grandes recibió varios otros reconocimientos, entre los que destacan el prestigioso premio Rosón d'Oro en 1997, dedicado a personalidades destacadas de las letras, las artes y las ciencias, siendo la primera mujer que lo recibió. El Premio de la Crítica de Madrid 2011 por Inés y la Alegría. El Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska 2011 por Inés y la Alegría. Y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2011 por Inés y la Alegría. Y el Premio Internacional de Abogados de Atocha en 2017. Almudena Grandes falleció víctima de un cáncer a los 61 años. Había revelado su enfermedad en octubre de 2021 a través de su columna en el diario El País. Es hora, Macarena, de compartir con los auditores pasajes de la obra de Almudena Grandes. Así es, David, compartimos un fragmento del inicio de Las Edades de Lulú. Supongo que puede parecer extraño, pero aquella inocente imagen, resultó al cabo el factor más esclarecedor, el impacto más violento. Ellos, sus hermosos rostros, flanqueaban a derecha e izquierda al primer actor, que entonces no pude identificar. Tal era la confusión en la que aquella radiante amalgama de cuerpos me había sumido previamente.
La carne perfecta, reluciente, parecía hundirse satisfecha en sí misma sin trauma alguno, sujeto y objeto de un placer completo, redondo, autónomo, tan distinto del que sugieren esos anos mezquinos, fruncidos, permanentemente contraídos en una mueca dolorosa e irreparable. Tristes, pensé entonces. Ellos se miraban, sonrientes, y miraban la abierta grupa que se les ofrecía. En los bordes, la piel era tensa y rosa, tierna, luminosa y limpia. Antes, alguien había afeitado cuidadosamente toda la superficie. Aquella era la primera vez en mi vida que veía un espectáculo semejante. Un hombre grande y musculoso, un hombre hermoso, hincado a 4 patas sobre una mesa, el culo erguido, los muslos separados, esperando. Indefenso, encogido como un perro abandonado, un animalillo suplicante, tembloroso, dispuesto a agradar a cualquier precio. Un perro hundido que escondía el rostro, no una mujer. Había visto decenas de mujeres en la misma postura, me había visto a mí misma algunas veces. Fue entonces cuando deseé por primera vez estar allí, al otro lado de la pantalla, tocarle, escrutarle, obligarle a levantar la cara y mirarle a los ojos, limpiarle la barbilla y untarle con sus propias babas. Deseé haber tenido alguna vez un par de esos horribles zapatos de charol con plataforma que llevan las putas más tiradas, unos zancos inmundos, impracticables, para poder balancearme precariamente sobre sus altísimos tacones afilados, armas tan vulgares, y acercarme lentamente a él, penetrarle con uno de ellos, herirle y hacerle gritar, y complacerme en ello, derribarle de la mesa y continuar empujando, desgarrando, avanzando a través de aquella carne inmaculada, conmovedora, tan nueva para mí. Ella se me adelantó, entreabrió los labios y sacó la lengua. Sus ojos se cerraron y empezó a trabajar. Siempre de riguroso perfil, como una doncella egipcia, recorría aplicadamente con la punta de la lengua la exigua isla rosa que rodeaba la cima deseada, lamía sus contornos, resbalaba hacia adentro, se introducía por fin en ella. Su compañero la miraba y sonreía. Pero pronto la imitó. También él abrió la boca y cerró los ojos, y acarició con la lengua esa piel intensa, la frontera del abismo. Al mismo tiempo, con su mano libre, la única mano que estaba al alcance de la cámara, golpeó suavemente la grupa del desconocido, que comenzó a moverse rítmicamente, adelante y atrás, como si respondiera a un secreto aviso. El agujero, empapado de salivas apenas, se contrajo varias veces. De vez en cuando, inevitablemente, sus lenguas se encontraban, y entonces se detenían un instante, se enredaban entre sí y se lamían mutuamente, para desligarse, de nuevo, después, y volver por separado a su tarea original. Ella dejaba que sus dedos, sus larguísimas uñas pintadas de rojo oscuro, color de sangre seca, se deslizaran lentamente de arriba abajo, dejando tras de sí leves surcos blanquecinos, marcando su territorio. Él, mientras tanto, amasaba la carne clara con la mano, la pellizcaba y la estiraba, imprimiendo sus huellas en la piel. Ninguno de los dos permitió a su lengua el más breve descanso. Repentinamente la cámara les abandonó, me abandonó a mí, a mi pobre suerte. Tras la primera sacudida, asombro y alborozo, había experimentado la inefable sensación de un cambio de piel. Estaba muy alterada, pero comprendía. Era adorable, así, mezquino, encogido, la cara oculta. Yo le deseaba poseerle. Aquella era una sensación inaudita. Yo no puedo ser un hombre, ni siquiera quiero ser un hombre. Mis pensamientos eran turbios, confusos, pero a pesar de todo comprendía, no podía dejar de comprender. Luego, apenas un instante después de la metamorfosis, la acostumbrada sensación de estar portándome mal. Un frío húmedo, un desagradable chasquido, la piel erizada. Acabo de salir de un baño templado, asquerosamente tibio, y los baldosines están helados y no hay toalla, no puedo secarme. Tengo que permanecer de pie encogida, frotándome todo el cuerpo con las manos, con las yemas sarmentosas, arrugadas como los garbanzos del cocido familiar, el inevitable cocido de los sábados. Desvalimiento. Quiero regresar al útero materno, empaparme en ese líquido reconfortante, encogerme y dormir durante años. Y un segundo fragmento de La madre de Frankenstein. ¿Y de dónde habrá salido? ¿Quién le ha mandado que venga a verme? ¿Por qué me mira? ¿Por qué no habla?
Yo no digo ni mu, por supuesto, pues sí, se ha debido creer que soy tonta. Ya, tonta yo, como si no me hubiera dado cuenta de quién es, de quién le envía. Lo malo es que tenga la vista tan débil, porque no le veo bien la cara, pero conservo mi cerebro privilegiado, superior, y he activado todas mis potencias. Se lo expliqué muchas veces a los médicos al llegar aquí y no me hicieron caso. Mi corazón, mis caderas, mis pechos, mis nalgas son de mujer, pero el cerebro, el cuello, los brazos, las piernas y la clavícula son completamente viriles. Si no se lo creen, que me hagan la autopsia cuando muera y ya lo verán. No conseguí transmitirle esta facultad a Hilde. Ella era mujer de los pies a la cabeza, por eso se perdió. Las mujeres se pierden por el sexo, pero a mí ningún hombre me ha hecho sentir nada de la cintura para abajo. De ahí proviene mi fortaleza. Cada vez que él entra por la puerta, mientras hago que escucho a la mosquita muerta, me pongo en mi postura de pensar. Si mis piernas fueran femeninas, de tobillo redondo, no podría hacerlo, pero me basta con colocar la pierna izquierda sobre la derecha, apoyar el codo en la rodilla, la barbilla en el codo, girar un poco el cuerpo y así, gracias a mis partes masculinas en un cuerpo femenino, puedo seguir perfectamente su pensamiento sin que se dé cuenta de nada. Por eso sé que es uno de ellos y que está ahí, al acecho, esperando una oportunidad para atacarme. Claro que mientras estoy en la postura de pensar, no puede nada contra mí. En esta postura soy invencible porque mi cerebro es más fuerte que el suyo. Yo soy más fuerte que él, más fuerte que nadie. Así fue como me enteré de que había perdido a mi hija. La tarde que vino aquel muchacho a hablar con ella estaba tan nerviosa, la muy tonta. Y si viene a pedirme relaciones, mamá, yo le dije que no se preocupara. Cerré la puerta del gabinete y desde allí, en mi postura, seguí todo lo que decían, como si estuviera sentada entre los dos. Cuando aquel cabrón se marchó, le dije a Hilde que había hablado estupendamente, porque entonces ella era inocente y yo no sabía, no había descubierto su código. Mientras mi hija le decía que le agradaba mucho su compañía, que podían ser amigos, él debía de estar haciendo señales, moviendo las manos, no sé, algo tuvo que hacer para provocar una interferencia, porque yo no me di cuenta, no comprendí. Pero luego se descuidaron. Confiaban tanto en su triunfo que me fueron dejando muchas pistas, hasta que una mañana apareció aquel vecino que pretendía vendernos una docena de huevos. ¡Una docena de huevos! Él, que era profesor, que no iba vendiendo por las casas, que no tenía gallinas, una docena de huevos. Y la criada le dijo que sí, pues claro, porque la tenían comprada ella también, que se encerraba con mi hija en su cuarto cada tarde para leer noveluchas, novelas románticas de esas que cuestan 2 perras y valen todavía menos, una mierda. Intenté impedirlo, pero Hilde se escondía para leer en el mismo momento en que la dejaba sola. Así empezó con la tontería del enamoramiento. Es la obra de Almudena Grandes, a quien hemos dedicado este capítulo en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo. Al lado, Macarena, de la triste noticia del deceso de Almudena Grandes, también desde España nos ha llegado hace algunos días ya la noticia de la entrega del Premio Cervantes de Literatura a Cristina Peri Rossi, una destacada poeta y ensayista uruguaya, exiliada en España y radicada prácticamente toda su vida en Barcelona, una tremenda autora de completa vigencia, a quien tanto Barco de Papel como la Gaceta Leucade han dedicado un espacio. Es un premio muy relevante y, al parecer, este galardón comienza ya a sustituir el alicaído papel que cumpliera durante décadas el Nobel de Literatura, tan equívoco en los últimos años. Tengo en mis manos, Macarena, el último número de la Gaceta de Estética Leucade, que rescata la obra de Dora Maar en la sección de plástica, mientras que en la de puño y letra figura el trabajo de Lu Andrés Salomé y un pasaje de su texto El erotismo, que nos remite al año 1910. En Las musas o nada posa un beso en plena desnudez al aire libre entre 2 troncos
de un árbol bifurcado. Son Evelyn Valdivia y Andrea Riquelme la que nos entregan ese precioso mensaje de amor. En los textos compartíamos la semana pasada Storni, los poemas en prosa sobre la gran poeta trasandina, y el otro artículo lo escuchamos contigo, Macarena. Se titula El regreso de Afrodita y Dionisos. Hace unos días recibí de golpe la noticia de que Afrodita y Dionisos habían vuelto a asomarse. Esculpidas en piedra caliza, las cabezas de ambos dioses, de 50 y 45 centímetros de altura respectivamente, se insinuaron sobre el fango en la antigua polis de Aysanoi, en la actual Turquía, mientras arqueólogos, liderados por Gökhan Coskun, dirigían tareas de reconstrucción de muros en las riberas del riachuelo que cruza la ciudad. Las labores echaban a andar el plan del ensanchamiento que permitiría a botes turísticos una esperada travesía, aunque el viaje terminó siendo en el tiempo. El territorio fue una urbe griega que más tarde adquiriría peso político bajo el dominio romano. El descubrimiento de sus ruinas data de 1824 y la localidad, que cuenta entre sus haberes un complejo que combina teatro y estadio, un bien conservado templo de Zeus y un mercado inscrito en el Edicto de Diocleciano del año 301, fue presentada en 2012 para su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Mi entusiasmo inicial fue, sin embargo, colisionando con el arqueo del flujo informativo. La cobertura mediática era misérrima y, sin ese impacto, hoy se torna más difícil una colaboración internacional que profundice la búsqueda de otras piezas, aunque lo peor estaba dado por el modo en que la escasa prensa se hacía eco del tema, declarando que las efigies habían sido talladas hace 5.000 años. La ciudadela tenía esa longevidad, pero la temeraria estimación periodística aportaba miles de años al error. No era solo ignorancia, sino a la vez una incapacidad de comprender el contexto poshelénico explicitado por el jefe del plantel de arqueólogos al formular el anuncio. Estos son descubrimientos importantes para nosotros, ya que muestran que la cultura de creencias politeístas de la antigua Grecia existió durante mucho tiempo sin perder su importancia en la era romana, señaló Coskun, quien proporcionó una segunda referencia que vincula las esculturas encontradas con la antigüedad tardía, al plantear que el hallazgo sugiere que puede haber habido un taller de escultura en la región. En agosto, el mismo grupo había confirmado la aparición de una estatua de la diosa griega Higeia. Durante un momento dejé que se desatara mi fantasía al respecto. Después de todo, me dije, mi más excéntrica divagación puede verse hiperrealista al lado de la edad aventurada por los reporteros para las dos divinidades. ¿A qué vinieron estas deidades después de tanto tiempo? El mito no reduce a sus atributos la afinidad entre la diosa del amor carnal y el dios de la fertilidad y el vino. Mantienen lazos lo suficientemente estrechos como para que fruto de ellos nacieran Príapo e Himeneo, el exquisito e irónico oxímoron de los antiguos para referirse al placer prolongado y al matrimonio, o si se quiere, al comienzo y al fin. ¿A qué vinieron estas deidades si, a juzgar por las facciones con que emergieron del lodo, se encontraban tan bien? Vinieron a ver cómo estábamos, porque en su condición de imperfectos no saben de destinos. La idea se vio auspiciada por el hecho de que sus ojos de piedra caliza siguen sin parpadear, sorprendidos ante el triste espectáculo contemporáneo. Va faltando, reflexioné, que la misma prensa de aquel cálculo delirante crea que en un remoto día sí existieron Afrodita y Dionisos. Y quizá no falte mucho. Hasta eso, maticé, sería menos lamentable que seguir adorando a un dios del sacrificio y pretender no solo que existió, sino que existe. El regreso de Afrodita y Dionisos, artículo del último número de la Gaceta Leucade. Quisiera volver un momento, Macarena, al texto de Lu Andreas Salomé que enunciaba al comienzo de esta visita por la Gaceta Leucade y su texto El erotismo de 1910. En ese escrito, la gran escritora y psicoanalista de origen ruso señala:
La relación erótica es, pues, una forma intermedia entre el ser individual como tal, el egoísta y el ser con sensibilidad social, el animal de rebaño, el hermano. En la honda y oscura forma esencial de lo erótico, ambas corrientes, que nos mueven en su dualidad, se juntan en una corriente primitiva. En realidad, lo erótico es de por sí un mundo propio, como el sentimiento social de comunidad o el del egoísta hombre individualizado. Recorre todos los estadios, desde el más primigenio hasta el más complicado, dentro de su propio ámbito, y cuando en las mutaciones de la vida real se adentra en el recinto de los otros dos, no por ello se perfila y refuerza, sino que sencillamente renuncia a su propio ser. Es una reflexión relevante porque Lu Andreas Salomé, en cuanto intelectual, se instala tempranamente, siendo aún joven, en el proceso de desarrollo de la corriente psicoanalítica y conoce y se empapa de los discursos, de las charlas de Sigmund Freud y de Gustav Jung, cuando aún este par de destacados pensadores no ha divorciado su vínculo intelectual. Estamos hablando del año 1912. Para entonces, Lu Andreas Salomé viene de estrechos vínculos afectivos con el poeta Rainer Maria Rilke y con Friedrich Nietzsche. Primero, hay que decir, ella se acerca un poco más a la figura de Jung y con él está a punto de publicar un primer artículo de la vertiente psicoanalista, pero cuando se produce la división, la escisión entre estas dos grandes formas de pensar, finalmente ese primer artículo ella lo publica en una revista dirigida no por Jung, sino por Freud. Es decir, ella está absolutamente al centro de ese debate, toma partido, desde luego, por Freud, y aporta una serie de dimensiones relevantes que uno quisiera ver hoy día en estudios de género consideradas, por ejemplo, la relación entre la agenda afectiva de una mujer y el tránsito de la sensibilidad anatómica y cómo se producen trasvasijes en esa esfera. Es Lu Andreas Salomé, un intelectual de primera línea cuya obra literaria y psicoanalítica sigue teniendo plena vigencia. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Sin timón, donde la corriente quiera.